Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Pues alegro mucho de veros y también os doy gracias por muchos esfuerzos de esta semana por el seminario del distrito. Pues cada día creo que no era fácil, pero después de trabajo, por cuerpo cansados, ¿no? Y reuniéndonos cada día en casas, escuchando las palabras, pero aunque el cuerpo está cansado, pero nuestro corazón, espíritu, está contento bueno, contento y bien, ¿no? Todo. Hoy es el último día del seminario, ¿no? Sobre el Evangelio para la salvación. Y algunas almas que están aquí seguramente no tienen seguridad. Entonces escuchen bien con corazón abiertos, ¿m? Y corazón suaves y sinceros. ¿Para qué? Para entender bien, comprender bien sobre el Evangelio para que tener la vida eterna. Y también los hermanos que ya tienen que de la vida eterna y también como corazón nuevos y hay que escuchar bien para examinar y probar que estamos en la fe verdadera. ¿Vale? Pues entonces empezamos con la oración. Oremos juntos. Dios Padre Santo Misericordioso que nos ama, te damos las gracias, nos ha permitido este tiempo tan maravilloso para poder escuchar tu Evangelio, Señor. Estamos aquí delante de ti, tu palabra. Ábrenos, ábrenos nuestros corazones para que podamos escuchar bien tu Evangelio, para que podamos conocer tu amor verdadero, tan gran amor hacia nosotros, Señor, para que podamos asegurar nuestra salvación, para, para recordar nuestra esperanza verdadera, Señor. Hoy el tiempo de la palabra, dejamos en todo, dejamos tu mano poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos San Mateo capítulo 9. San Mateo capítulo 9. Versículo 12 y 13. San Mateo capítulo 9, versículo 12, capítulo 9, versículo 12 y 13. Si tenéis, leamos juntos. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo que está, justamente ese momento Jesucristo llamó Mateo para ser sus discípulos. Y luego, pues fue a su casa, estaba comiendo con los pecadores, Entonces, todos los religiosos, fariseos, escribas, viendo estos, llamando a sus discípulos, mira, ¿por qué tu maestro está en los pecadores? Está con los pecadores. ¿Por qué aquel momento los fariseos religiosos no querían tratar con los pecadores? ¿Por qué? Ellos pensaban que se contagias de pecado de ellos y también no quiere que vivir como ellos. Por eso siempre apartabas. No comían misma mesa con los pecadores. Así, ellos pensaban que guardando su justicia, su santidad ante Dios,
para ser llamado del Señor. Pero Jesucristo dice que sois de Dios, soy hijo de Dios, y están comiendo, tratando con los pecadores. Entonces ellos criticaban a sus discípulos. ¿Por qué vuestro maestro está con los pecadores, comiendo con ellos? Y Jesús, escuchando. Y al oír esto, Jesús, y luego les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, ¿cierto? ¿No? ¿Quién necesita? Sino los enfermos. Médicos, los enfermos necesitan médicos, los sanos no necesitan. Luego diciendo, y pues aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justo, sino a pecadores, al arrepentimiento. Jesucristo vino no llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Igual, médico no necesita para los sanos, sino para los enfermos. Jesucristo vino para llamar a los pecadores, porque los justos no necesitan Salvador, como los religiosos. Ellos, haciendo cosas buenas, guardando la ley, no viven como los otros hombres pecadores, llevando una vida justa, correcta, santas. Con esta justicia suyas querían como entrar en el reino de Dios. Pero Jesucristo dijo, yo vino por los pecadores, porque los pecadores necesitan Salvador para entrar al reino de Dios. Pero los justos no necesitan, porque ellos mismos quieren aumentar su justicia para ir al cielo. No necesita Salvador. Aquí dice, última palabra, sino a pecadores al arrepentimientos. ¿No? Si aunque hay pecadores, pero no tiene arrepentimiento, no tiene reconocimiento de su pecado, ni arrepentirse de su pecado, entonces tampoco necesita médico. ¿Por qué? Un enfermo no conoce su enfermedad, tampoco busca al médico, ¿no? Aunque conoce su enfermedad, pero negándose. No, yo no tengo esto, estoy bien. Entonces, ¿buscará médico o no? No va a médico. No necesita. Igual, aunque los pecadores, pero corazón arrepentidos. Esas personas necesitan un Salvador. Por eso el Señor vino para los pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? A ver, busquemos San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Versículo 2, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, Juan el Bautista, 6 meses antes de Cristo. ¿Para qué? Para preparar el camino de Cristo, camino del Señor. Él también predicó en el desierto así, arrepentíos. ¿Por qué? Porque aquí dice, reino de los cielos, reino de Dios, se ha acercado. Ya está muy cerca del reino de Dios. Cuando antes mejor arrepentirse. Por eso arrepentíos. Conociendo vuestros pecados, arrepentimientos necesitas.
igual, mismo, San Mateo capítulo 4, San Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Jesús está oyendo la noticia que Juan el Bautista está preso. Entonces, desde ese momento, Jesucristo también predicó evangelio. Versículo 17, leamos junto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Misma predicación. Juan el Bautista estaba predicando, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Aquí, Juan el Bautista ya en el preso, ya no puede predicar más, entonces desde ese momento Jesucristo estaba predicando, arrepentíos. ¿Por qué? ¿Por qué está pidiendo arrepentimiento? Arrepentimiento es importante para recibir la salvación. Porque igual, los sanos, las personas que piensan que soy sanos no necesitan médico, ¿no? No buscas. Pero los enfermos, los que conocen su enfermedad, ya tienen preocupación, ¿no? Con esa preocupación busca a médico. ¿Para qué? Para curar su enfermedad, para sanar. Igual, arrepentíos, ¿qué significa? Vosotros sois pecadores. Si los que conocen sus pecados, arrepentimiento, tienen que arrepentirse. Dejándolo todos sus pecados, hay que volver a Dios. Hay que volver camino hacia Dios. Ese es arrepentimiento. Por eso pidiendo arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Preparen todos. San Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Mismo, ¿no? Después de Juan el Bautista ya está preso, encarcelado, Jesús vino a Galilea desde ese momento ya predicando el evangelio del reino de Dios. Reino de los cielos, el reino de Dios. Versículo 15, leamos juntos, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso es un orden. Sin arrepentimiento, aunque escucha el evangelio, no puede creer evangelio. O sea, no puede recibir la salvación. Según este orden, primeramente tenemos que reconocer quién soy yo ante Dios. Soy pecador. Tenemos que arrepentirse, dejando de todo el pecado, volver hacia Dios, volviendo mi corazón hacia Dios. Con ese corazón hay que escuchar el evangelio. Entonces puede creer ese evangelio y puede recibir la salvación y tener la vida eterna. Eso es un orden. Desde ayer hasta ayer habéis escuchado el seminario, ¿no? Ayer seguramente habéis escuchado sobre el pecado. ¿Quién somos ante Dios? Creo que cada uno reflexionamos con la palabra, ¿no? ¿Quién soy? Soy pecador, pero no simplemente reconocimiento de mi pecado, porque naturalmente todos los hombres pueden pensar que soy pecador, claro que sí, porque no soy perfecto, ¿no? Cada día cometiendo pecado, con pensamiento, con acción, cualquier cosas. Por eso, pues muy fácil, todos los hombres aceptan que soy pecador, pero
tenemos que reconocer y nuestro pecado hay que arrepentirse. Realmente soy pecador, de verdad, pero vil pecador, que debo ir al infierno. Mucha gente, sí, soy pecador, que porque tengo pecado, pero no soy tan malo como, ¿no?, ir al infierno. Así, alguno piensa esto. Esa manera, este pensamiento es que no ha hecho arrepentimiento. De verdad, tenemos que tener corazón quebrantados, espíritu contritos por nuestros destinos, ya están determinados por nuestros pecados. Con ese corazón, seguramente orar o pedirá a Dios para salvar mi alma. Con ese corazón deben escuchar el Evangelio, como esta palabra, arrepentíos y creed en el Evangelio, es orden. San Lucas, capítulo 18. San Lucas, capítulo 18, versículo 10 al 14. 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14, leamos juntos. Os digo que éste descendió a su casa justificados antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dos hombres subieron al templo para orar a Dios. Entonces, dos hombres, todos son creyentes, creen Dios. Por eso subiendo al templo para orar a Dios, ¿no? Pero uno era fariseo, otro publicano. Es representante. Fariseo, representante de justo, sí mismo, religiosos. Publicanos, representante de los pecadores. Porque en aquel momento los publicanos cometieron muchos pecados. Ladrón, como ladrón. Quitando mucho dinero al pueblo y pagando impuestos a Roma y una parte en su bolsillo. Así aumentaba sus riquezas. Entonces, el publicano se le refiere de representante de los pecadores. Amén. Entonces, un justo, sí mismo, y un pecador subieron al templo para orar a Dios. A ver, vemos cómo han orado. Primero, fariseos. Oración. Puesto en pie, de pie, orando consigo así, mirando al cielo, abriendo su mano. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Aquí dice ladrones, injustos, adúlteros, aún como este publicanos, ni aún este publicanos, porque está indicando publicano es pecador, ¿no? Pecador. Luego está dando su justicia, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana. También doy diezmos de todo lo que gano. No solo estos, ellos ayunos, oración, dando diezmos, limosnas, haciendo cosas buenas, buenas conductas. No vive como otros hombres de pecadores, ¿no? Entonces, guardando su vida santamente, justamente.
Muy bien. Fariseo era una persona justa ante los ojos de los hombres. Muy justa. Por eso, por su justicia, dando gracias a Dios, porque soy así. Gracias. Él pensaba que con esta justicia puedo ir al reino de Dios. Puedo entrar. Pero aquí, segundo, más el publicano, ya ha reconocido su pecado. Soy pecador. Por eso subió al templo para orar. ¿Qué? Para pedir su misericordia de Dios. Estando lejos, tampoco puede acercar. ¿Por qué? Vergüenza por su pecado. Ni puede alzar sus ojos hacia el cielo. ¿Por qué? También vergüenzas. No puede ver hacia el cielo. Solamente golpeando su pecho. ¿Por qué golpeando su pecho? ¿Ustedes cuándo golpean su pecho? ¿Eh? Cuando estaba crisis de su ansiedad, ¿no? Ansiedad. Ese publicano también ahora mismo está teniendo mucha ansiedad por sus pecados, doliendo su corazón, quebrantado su corazón y contrito de su espíritu. Por eso golpeando su pecho. Y luego diciendo que sé propicio a mí, ten misericordia, así, ten misericordia de mí. Soy pecador, sálvame, Señor, así, porque soy pecador, arrepentimiento, confesión, su pecado y arrepentimiento. Con ese corazón, Dios se acepta y acerca y salva a esas personas. Versículo 14 dice, a su casa justificado a este hombre, publicano, antes que lo otro, fariseo. Por eso, para escuchar evangelio, deben preparar el corazón como publicano. Soy pecador, propicia a mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Porque soy pecador, vil pecador que debo ir al infierno. Mi destino ya sé que dónde es, pero no quiero, Señor. Sálvame, llévame a su reino. Eso es ese corazón correcto para escuchar evangelio. Por eso arrepentidos y creer evangelio. Hechos, el libro de Hechos, capítulo 3. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, leamos juntos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mira, aquí dice, así que arrepentíos, convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados nuestros pecados. Importante es arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede recibir la salvación. Aunque escucha evangelio 100 veces. Evangelio es buenas nuevas, buena noticia para todos. Cuando escucha buena noticia todo el mundo recibirá con alegrías. Entonces Dios se acerca y abre su corazón y para creer evangelio. Vale.
Entonces, vemos las pantallas, arrepentimientos. Aquí, dos hombres, fariseo y publicano. El publicano reconocido su pecado y ya tenía ansiedad por su destino y por eso fue a templo para orar, para pedir misericordia del Señor. Por eso, final, Señor aceptó la oración de publicanos, ¿no? Justificado a él. Perdón. Ahí. Mira, San Marcos capítulo 2, 17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Sano y médico. ¿Quién necesita médico? Enfermos. Enfermos. Igual, justo y pecadores. ¿Quién necesita Salvador? Jesús. Pecadores. Por eso debemos hacer arrepentimiento. ¿Para qué? Primeramente, tenemos que sepamos que somos pecadores. Primero Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice, el cualquiera que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es voluntad de Dios. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Salvación. Entonces, ¿qué es la salvación? El que está muriendo, una persona que está muriendo, está ahogando en el mar. Pues depende del tiempo, sí o sí él va a morir. Pero esas personas, ¿qué tiene que decir? ¿Qué preocupación tienes? Decime, sálvame, ayúdame, socorro, socorro. No tiene que preocupar por comprar cosas, para pagar algo, por impuestos, no, sino por su vida, ¿no? Seguramente pedirá a él, sálvame, socorro. Pero teniendo muchas suertes, ha llegado bien al bombero, ¿no? Los bomberos, y rescatado de agua, de muertes. Eso es la salvación. Rescatar. Eso es la salvación. Esa persona dirá, yo soy salvo del agua, ¿no? Esa persona dirá, yo soy salvo de fuego. Pero nosotros, ¿dónde estamos muriendo? En el pecado. Por el pecado estamos muriendo. ¿No? Estamos ahogando por el pecado. ¿No? ¿Qué tenemos que decir? Sálvame, socorro. Pero muchos no saben, sin saber de qué estamos en pecados. ¿Por qué? Por el pecado nuestro destino será infierno. Por eso necesita un Salvador para rescatarnos del infierno. Eso es salvación. A ver, ¿qué problema tenemos entre Dios a nosotros? El pecado. Tenemos una barrera de pecados entre Dios a nosotros. Por eso no podemos ir hacia Dios. Tampoco puede alcanzar a nosotros por el pecado. ¿Por qué? Dios es justo. Dios es luz.
Pero los pecadores es injustos, tiene pecados, está en tinieblas, no puede estar juntos. Por eso está una barrera. Pero para recuperar relación con Dios hay que quitar esta barrera de pecados. Cuando se soluciona el problema de pecado, se puede tener una correcta relación con Dios. La salvación del alma, solo la obra de Dios. Nuestro no, como fariseos. 2 veces ayuno a la semana, dando diezmo todo lo que gano. No vivo como los otros hombres, estoy guardando bien la ley. No es justicia de nuestros, sino solo la obra de Dios. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero más para Dios todo es posible, solamente por la obra de Dios. Solo por medio de la fe, no es nuestra obra. ¿Por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es? Creer, aceptar lo que ha hecho Jesús. Solo perdón de pecado perfectamente. Salvación es perdón de pecado. Salvación es perdón de pecados. San Lucas 1:77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón sus pecados. Entonces, salvación igual perdón de pecados. ¿Por qué? Problema entre Dios a nosotros es el pecado. Entonces, cuando soluciona el problema de pecado, puede recuperar relación con Dios correctamente. Por eso, salvación es perdón de pecados. Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice, aunque te laves con lejías y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jehová Dios dice que aunque haciendo muchas justicias, buenas obras, guardando la ley, llevando una vida santa, eso es todo que es lejía y amontones jabón. Nuestro trabajo, nuestra fuerza, nuestra obra, nuestra justicia no sirve nada para quitar el pecado. ¿Por qué? Aún así, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de Dios. El perdón de pecado. ¿Con qué puede perdonar nuestro pecado? Ir a la iglesia, bautismo, arrepentimiento, lágrimas, oración, ofrenda, buenas obras. Aquí, ir a la iglesia. Las personas que desde niñez hasta mayor, no hasta ya ser hasta la muerte, nunca faltaba a las iglesias. Siempre. Solamente por yendo a la iglesia, participando en la iglesia, puede ir al cielo, puede perdonar su pecado. Bautismo. Mucha gente también tiene dudas. Bautismo. A ver, ¿usted eres salvo? Sí, soy salvo. ¿Cuándo ha recibido la salvación? A tal fecha he recibido bautismo. He bautizado tal fecha. Pero no tiene que ver nada bautismo y con la salvación. Mucha gente piensa que bautismo es la salvación, pero no. Bautismo debe hacer los salvos solo. Primeramente hay que recibir la salvación. Hay que tener la vida eterna, nueva vida espiritualmente. Esas personas ya pueden hacer celebración de bautismo para entregar su vida a Dios. Pero no tiene que ver nada bautismo en la salvación. Arrepentimiento. Sí necesita arrepentimiento. Es un proceso. Hay que conocer nuestro pecado, hay que pedir a Dios su misericordia. Y hay que volver a nuestro camino hacia Dios. Es arrepentimiento. Así ya Dios nos ayudará para poder recibir la salvación. Lágrimas. Todos los días va a la iglesia orando a Dios con lágrimas.
Señor, perdóname, perdóname, con lágrimas. Tampoco puede recibir perdón de pecados. Oración, ofrendas, muchas ofrendas, entregando todos lo que tengo yo. Aún así, no puede perdonar ni un pecado mío. Con dinero no puede borrar nuestros pecados. Buenas obras, haciendo buenas obras, buen servicio en las iglesias, buenas conductas, ayudando a los pobres. Eso es beneficio entre los hombres. Aprovecha entre los hombres. Pero para Dios nada. Porque Dios es dueño de todos. Entonces, ¿con qué puede perdonar nuestros pecados? ¿Con qué? Solamente una cosa. Solamente una cosa. Sangre. ¿Sangre? ¿Con sangre puede perdonar nuestros pecados? ¿Qué sangre es? Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado. Hay paga del pecado. ¿Por qué? Cuando tenemos deuda, tenemos que pagar esa deuda, ¿no? Para libre de esta deuda. Para ser libre del pecado, tenemos que pagar. Pero ¿con qué tenemos que pagar? Aquí dice, es muerte. Tenemos que morir para pagar nuestros pecados. Pero morir es quitando la vida, ¿no? La vida, ¿dónde está? En la sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está. Por eso, sangre puede perdonar nuestros pecados. El pecado de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva. Ellos cometieron pecado, ¿no? ¿Por qué? Violaron la ley de Dios. ¿Qué ley había? No comerás, no comerás. Pero ellos comieron. Es gran pecado, desobediencia de la palabra. Por eso ellos, teniendo vergüenza por el pecado, haciendo delantales con hoja de higueras para cubrir sus vergüenzas. Pero ropas que hecho con hoja de higuera no podía cubrir sus vergüenzas perfectamente, porque cada vez se cae hay que hacerlo otra vez. Eso es obra del hombre, justicia del hombre. La obra y justicia del hombre no se puede cubrir el vergüenza del pecado. Por eso Dios trajo un animal. Dios trajo un animal, traspasó el pecado de ellos al animal. A ver, hemos aprendido, ¿no? Paga de pecado es muerte. Pecado cuando tenía ellos, deben morir ellos mismos por sus pecados. Pero Dios trajo un animal, una vida, traspasó el pecado de Adán y Eva a animal. Entonces, ¿quién tiene pecados? Animal. Entonces, ¿quién debe morir por el pecado? Animal. Porque paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso ese animal murió derramando la sangre. Por esa sangre perdonó el pecado de Adán y Eva. Y luego con ese el piel que ha muerto este animal, hizo Dios mismo, diseñados, hizo una túnica y vistió a ellos. ¿Para qué? Para cubrir sus vergüenzas. Perfectamente. Eso es la salvación. Por la sangre puede perdonar el pecado. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Murió un animal y perdonó el pecado de ellos por sangre de ese animal y los vistió, cubrió su vergüenza. Los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, también cuando llegó el tiempo ellos entregaron ofrenda, sacrificio a Dios. Caín era labrador, trabajaba duro durante años. Todos los frutos buenos, mejores, lo que mejores, entregando a Dios en altar. Pero Abel era pastor de ovejas. Mató un cordero, un animal, encima del altar.
Adán, Dios aceptó ofrenda de ¿quién? Abel. ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor ofrendas de Caín muchísimo mejor que Abel. ¿Por qué? Es los frutos los mejores. Porque más cantidad. Más dulce, sabrosos. Y comparar con estos de ofrenda de Abel, ascos, un animal muertos, abiertos de sus tripas y derramando la sangre. Pero Dios aceptó de ofrenda de Abel. ¿Por qué? ¿Qué diferencia entre dos? Sangre. Ofrenda de Caín no tiene sangre, no muerto ni una vida. Pero ofrenda de Abel muertos una vida. ¿Por quién? Por él. Abel tenía fe. Por su fe entregó mejor ofrenda que Caín en hebreo. Hebreo 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 3 palabras deben memorizar. Paga de pecado es muerte. La vida está en la sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Antiguamente el pueblo de Israel tenía tabernáculos, casa de Dios. ¿Para qué? Para perdonar sus pecados, para entregar sus ofrendas. Hay un hombre que entendió su pecado. He cometido pecado. Tengo que perdonar este pecado. Llevando su animal al tabernáculo, llamando sacerdotes. Sacerdote ora por ellos, por él, no por él. Dice, pidiendo, poniendo las manos encima de la cabeza del animal. Luego sacerdote ora a Dios. Entonces, ese momento, pecado que tenía el hombre pasa al animal. Entonces, paga de pecado es muerte. Cuando tenía él, debe morir él. Pero ya después de pasar el pecado al animal, ¿quién tiene que morir por el pecado? ¿Quién? ¿El hombre o animal? Animal. Por eso ese animal murió derramando la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Derramando la sangre, y por esa sangre Dios perdonó el pecado de ese hombre. Es de manera antigua. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, todos estos, Adán, animal que murió por Adán y Eva, animal que murió por Abel, animal que murió por el pueblo de Israel, todo esto es sombra. Si hay sombra, debe de estar real, ¿no? Real. Todo lo que paga, todas las personas antiguas que pagando por animal, por esperando real. Es como un cheque de banco, ¿no? Ahora mismo no tengo dinero, pero necesito un producto. Entonces, contratando el banco y recibiendo un cheque, ¿no? Eso tiene valor, pero hasta la fecha, poniendo dinero y entregas, y luego puede comprar productos. Tal fecha hay que ingresar para cumplir ese cheque. Si no ingresa, ese ya no vale nada. Por eso, los antiguos estaban pagando cheque por animal, ¿no? Y luego recibiendo cheques por animal y esperando real. ¿Por qué? Prometidos. Antiguo Testamento es promesas de Dios que enviaría Cristo para salvar al mundo. Ellos, confiando en esas promesas de Dios,
cobrando cheque de bancos. Si cumplió o no. Si Dios no miente, se ha cumplido. Esa sombra de animal es Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Quién? Por el cuerpo es de Cristo. San Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dará a luz un hijo. Dios fue hecho carne para habitar entre nosotros. Eso es Jesucristo. Dará a su hijo y llamará su nombre Jesús. Nombre Jesús significa salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa salvación. Primera Juan 3:5 dice, sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. ¿Por qué no tiene pecado él? Nosotros, como descendientes de Adán, ¿no? Nosotros estábamos en lomo de mis padres, mi padre, lomo de mis abuelos, mi abuelo estaba en lomo de mi bisabuelo también estaba en tatarabuelo, así, llegará Adán. Mira, pensemos, cuando Adán cometió pecado, ese momento todo el mundo estaban en lomo de Adán, en Adán. ¿Qué significa eso? Cuando Adán comete pecado, todo el mundo cometieron el pecado con él juntos. Por eso desde nacimiento somos pecadores, espiritualmente muertos. Jesucristo, porque vino, ¿por qué? Porque ¿qué propósito tiene para venir a este mundo? Para salvar los pecadores. Especialmente ¿quién? Yo. Yo soy pecador. Él vino para salvarme a mí. En este mundo estará solo yo. Hubiera estado solo yo, una persona, solo yo. También Jesús vendría al mundo para salvarme a mí. ¿Por qué? Porque una alma del hombre tiene valor más grande que el universo. Porque Dios creó al hombre a su imagen de Dios. Imagen de Dios lo creó. Entonces, alma del hombre tiene valor igual que Dios. Por eso Dios vino a este mundo para salvar nuestra alma. Propósito de su venida al mundo para salvar al pecador. ¿Quién? Yo. Para quitar mis pecados. Para dar su vida en rescate por mí. Debemos pensar ya individualmente, cada uno, su alma. Jesús murió por mí. Juan el Bautista vino 6 meses antes para preparar el camino del Señor. Cuando encontró al Señor, él anunció al público con esa palabra. He aquí, indicando Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, he aquí, indicando un hombre, luego diciendo Cordero, indicando una persona, Cordero. Cordero es un animal, ¿no? Pero dice, Cordero, ¿de quién? Dios. Eso es importante. Mira, los judíos durante 1000 años
teniendo costumbres, matando animal, perdonando sus pecados, ¿no? Pero cada año, porque solamente perdona sus pecados por un año. Por eso cada año hay que repetir. Cordero, matando cordero. Pero ese cordero que está matando los judíos no es cordero de Dios. Pero indicando Jesús, Juan el Bautista, diciendo, cordero de Dios. Cordero, pero preparó Dios mismo. Dios mismo preparó un cordero ¿para quién? No para solo judíos, sino para el mundo, para quitar el pecado del mundo. Pecado del mundo, ¿qué es? El pecado del mundo, incluidos cada uno de nuestros pecados también. Porque nosotros somos del mundo, hemos nacido en este mundo, estamos viviendo aquí, moriremos en este mundo, ¿no? Somos del mundo. Entonces, el pecado del mundo, desde Adán hasta último hombre, que todavía no ha nacido, pero incluidos. Y mi vida entera también está incluidos. Mi pecado pasados, desde el nacimiento hasta ahora. Pecado que desde ahora hasta la muerte, todo está incluido allí, pecado del mundo. Así. Pecado del mundo, pecado que he cometido. Pecado que estoy cometiendo. Pecado que cometeré. Pecado de mis hijos. Pecado de mis nietos. Pecado de mis bisnietos. Todavía no tengo. Pero pecado de ellos también. Todos, incluido el pecado del mundo. Isaías 53, versículos 5 y 6. Leamos juntos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Aquí, Isaías, 400 años antes de Cristo, él profetizó sobre Cristo. Según sus profecías cumplidas literalmente en Cristo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Mira. El Cordero de Dios, Jesucristo, quita el pecado del mundo. Llevó todos nuestros pecados. Entonces, pecado de nuestros, ¿en dónde está ahora? ¿Sigue tenemos nosotros o en Cristo? En Cristo. Aunque no sabíamos, no pasa nada. Por voluntad de Dios, lo quitó todo nuestro pecado y cargó a Cristo. Y Él llevó nuestro pecado. Entonces, por el pecado, paga de pecado es muerte. ¿Quién tiene que morir por el pecado? Jesucristo. Mira, todos, por eso Él, molidos, heridos, recibidos sufrimientos hasta la muerte. Todos nosotros, cuando Él murió, nos descarriamos como ovejas. No sabíamos, sin saber de estos, es como una oveja descarriadas. Cada cual se apartó por su camino. Nosotros estamos viviendo según nuestras maneras, nuestro pensamiento, nuestro camino. Aún, Señor, recibió todo este sufrimiento por nuestros pecados.
Mira, esta última palabra, último, es importante. Leamos juntos. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién? ¿Quién cargó nuestro pecado a Jesús? Jehová, Jehová, Jehová Dios. No nosotros mismos. A ver, Dios hubieran pedido a nosotros que cargaríamos a nuestro pecado al Señor. ¿Podríamos cargar todos? ¿No? ¿Ustedes recuerdan todos los pecados que he cometido? No. Cosas grandes, graves, sí, puedo recordar algo, pero mayormente ya hemos olvidados. No solamente perdonar pecado de grandes, pecado de recuerdo, sino aquí dice todos nuestros pecados. ¿Ustedes sabéis que cometerán pecados mañana? No sabemos. ¿Cómo puede cargar? Nosotros no podemos. Por eso nosotros, como una oveja descarriadas, estaban caminando cada su camino. Pero más Jehová Dios, Él cargó en Él, ¿el quién? En Cristo Jesús, ¿el pecado de quién? Todos nosotros. Entonces, todo nuestro pecado, ¿en dónde está ahora? ¿En nosotros o en Cristo? En Cristo, en Jesús. Entonces, por mis pecados, ¿quién tiene que morir? Paga de pecado es muerte. Nosotros ya no tenemos pecado porque Dios lo quitó todos y cargó en Cristo, Jesús. Ya no tenemos pecado. ¿Quién tiene pecado mío? Cristo Jesús. Entonces, ¿quién tiene que morir? Jesucristo. Como igual Antiguo Testamento. El pecador lleva su animal. Por oración, ya trasladado pecado del hombre al animal. Por eso mató animal para perdonar el pecado de ese hombre. Para perdonar nuestro pecado también, Dios envió su Hijo unigénito al mundo. Jehová Dios quitó nuestros pecados, cargó en Cristo Jesús. Entonces, ya no tenemos pecado porque trasladado nuestro pecado al Cristo. ¿Quién tiene que morir por el pecado? Cristo. ¿Cristo murió o no? Murió. ¿En dónde? En la cruz. ¿Hace cuándo? Hace 2000 años. Antes de naciéramos, Jehová Dios cargó nuestro pecado en Cristo. Todo. Y ya solucionó, murió. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Hermano Manuel, pecado de hermano Manuel también en Jesús. Miriam, Esteban, Lupitas, ¿sí o no? Yolanda, ¿sí o no? Milton, aquí Diego, pecado de Diego también. Sin preguntar a nosotros, Dios, según su voluntad, ya cargó a Jesús. Evelyn, Ricardo, Manasés, Milly, Jonathan, Jocelyn, Angie, Ángela, Santiago, Camilo, ¿sí o no? Sí. Carol, Vanessa, Javier, Gabriela, Javier, ¿sí o no? Diana, todos, mira, todos, pecado de todos nosotros, como la palabra, el pecado de todos nosotros. Todos, ninguno faltas,
todos. Cargó en él, en Cristo. ¿Quién? Jehová, Jehová Dios, todopoderoso. Él hizo. Porque nosotros no podemos. Por eso Él hizo por nosotros. Pecado de todos nosotros. Todos nosotros. Entonces, ahora, mira. Todo pecado de nosotros en Jesús. Entonces, Jesús debe morir. Porque paga de pecado es muertes. La vida está en la sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso Jesucristo recibió azotes 120 veces, rasgó todo su cuerpo, derramando las sangres de todo cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el pecado que hemos cometido con nuestro cuerpo. Látigos de los romanos es así, con cueros y puntas teniendo como huesos de animales o chapitas. Si cuando golpear el cuerpo se agarra la piel, se rasca. 120. ¿Ustedes podrían aguantar? No. Por eso Jesús recibió en vez de nosotros. Rasgó todos. Soldados romanos burlando a él, Señor, escupiendo, golpeando con barras y poniendo puestos de corona, pero corona de espinos en su cabeza. ¿Sabe cómo es espinos de allí? Así, tan largo, muy agudos. Poniendo la cabeza y golpeando con palos. ¿Para qué? Clavar la cabeza esos espinos. ¿Por qué Jesucristo recibió este corona a su cabeza? Para perdonar el pecado que hemos cometido con nuestras cabezas. Ustedes, ¿cuántos pecados han cometido con la cabeza? Innumerables. Llevó la cruz. Jesucristo vino sin nada, en pesebre. No tenía casa durante vidas, no tenía nada, solamente suyo era la cruz. Llevando a Gólgotas, un lugar alto. Luego clavó. Clavados sus manos con un clavos. Pero ¿cómo hay clavos? Así, tan largos. 15 o 20 centímetros. Tan gruesos. ¿En dónde? En sus manos. ¿Por qué? ¿Por qué han clavado sus manos con clavos? Porque para perdonar el pecado que hemos cometido con nuestras manos. ¿Cuántos pecados han cometido con las manos? Indicar, juzgar, burlar, pegar, robar. También los pies. ¿Por qué? Para perdonar el pecado que hemos cometido con nuestros pies. Nosotros, con nuestros pies, hemos ido a muchos lugares que están cometiendo pecado, ¿no? Donde hay pecados. En vez de ir a evangelizar, en vez de ir a las iglesias, antes de conocer al Señor, nosotros hemos utilizado nuestro pie para ir al lugar de pecado. Colgó en la cruz durante 6 horas. 9 de la mañana hasta 3 de la tarde. Última palabra de Jesús. ¿Cómo es? Consumado es. Consumado es. Él colgó en altos, entre Dios a nosotros, en medio, para que vean todos. Para que vean todos.
su muerte, su sangre, ya ha perdonado todos nuestros pecados. Luego busquemos San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19, versículo 30. San Juan capítulo 19, versículo 30. Leamos juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dice, consumado es. ¿Qué significa eso? Ya canceló todo, pagó todo. No es que diciendo Jesús, consumado casi. No ha dejado nada. Consumado mitad. Entonces, nuestro destino sigue el infierno. Pero Él, por su sangre, perdonó todo pecado de todos nosotros, todo el mundo. Luego dijo, consumado es, ya terminó, canceló, pagó todo. Consumado es. Segundo Corintios capítulo 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Murió. Puede cambiar la palabra, pagó. Porque paga de pecado es muerte. Entonces murió igual pagó. Entonces, ¿por qué el amor de Cristo nos constriñe pensando esto? Que si uno, Cristo Jesús, murió, pagó por todos. Entonces, luego todos pagaron. Entonces, a ver, ustedes, ¿ya han pagado vuestros pecados? Vale, otra palabra. ¿Ya han muertos? Aquí dice, luego todos murieron. Ya nosotros hemos muerto con Cristo en la cruz. Porque Jesucristo murió por todos. Mira, Jesucristo pagó por todos. Entonces nosotros también pagaron todos. Ya hemos pagado nuestro pecado en Cristo. Porque Cristo pagó por todos. Por ejemplo, nuestro presidente nos invitó a un restaurante lujos. Por ejemplo, sí, ¿verdad? Vamos. Todo el mundo está sentado cada sus mesas. Está recibiendo la comida. Primero plato. Entrantes, comiendo. Qué bien, qué rico. Y segundo plato. Mientras comiendo, nuestro hermano Manuel recibiendo una llamada de por trabajo. Hay una incidencia urgentes. Tiene que ir ahora. Y por eso está él yendo a de cajas, pagándolo todos. Toda la porción de todos los hermanos, pagándolo todos y recibiendo recibos, enseñando recibo a los hermanos. Hermanos, ya he pagado por todos. Entonces comen tranquilamente. Luego, ¿por qué tengo que ir? Luego se marchó. Entonces todos los hermanos, ya no está hermano Manuel. Puede ser preocupadas por la comida, por su porción. No. Podríamos comer tranquilamente porque ya pagó por todo, ¿no? Entonces mi porción ya he pagado. El restaurante no me cobrará otra vez porque hermano ya pagó por todos. Igual Jesucristo pagó por todos. Y nosotros no tenemos que preocupar para pagar nuestro pecado porque ya ha pagado. Entonces cada uno pensar, he pagado.
en Cristo. Mira, hay dos representantes de la humanidad. Primero, Adán. Adán es primer hombre y representante de los hombres. Adán cometió el pecado. Por eso, todos los hombres constituidos pecadores. ¿Pecadores? Por este pecado hemos nacido pecador, por eso hemos cometido pecados, por este pecado tenía que ir al infierno. Qué injusto, ¿no? Qué injusto. Yo no quería cometer pecado, pero mi antepasado me ha heredado de pecados, por eso he cometido pecado. Con este pecado tengo que ir al infierno. Entonces eso no tiene sentido, es injusto. Tenemos que manifestar ante Dios. Por eso Dios preparó otro representante. Jesucristo, por todo, constituidos justo por justicia de Jesucristo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 19, 18 y 19. Leamos juntos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí, como por la desobediencia de un hombre, indica Adán, desobediencia. ¿Comieron? Él comió fruto prohibidos. Dios dijo que no comerás, pero él comió. Desobediencia. Desobediencia de un hombre, los muchos hombres, todos los hombres fueron constituidos pecadores. Por eso hemos nacido pecador. Así también por la obediencia. Jesucristo obedeció la palabra de Dios. Él teniendo mismo cuerpo que nosotros, misma condición. Él tenía hambre, cansancio, sueño, miedo, dolor, que puede sentir igual que nosotros. Pero él sabiendo que debe recibir la cruz mañana, entonces día anterior tenía como preocupación, miedo por ese cuerpo, ¿no? Con este cuerpo. Por eso fue orar a Dios. Getsemaní, 3 veces. ¿Qué pidió? Padre Dios, que puede pasar esta copa de mí, mejor, pásalo, pero no por mi voluntad, sino voluntad tuya. Es oración correctos. Nosotros muchas veces oramos a Dios solamente pidiendo, según para mí, ¿no? Señor, dame esto. Señor, quítamelo esto. Según su voluntad, solamente pidiendo, luego esperando. Luego a veces no responde, entonces enfada, ¿no? A Dios no me escucha, así. Eso no es oración. Oración correcto es esto, como Jesús. Sí, puedo pedir, Señor, quiero hacer estos. Yo no quiero hacer estos. Ayúdame, pero no según mi voluntad, sino voluntad tuya. Aunque yo no me gusta, pero tu voluntad era hacerlo yo, lo haré así. Eso es voluntad, eso es oración correcta. Jesucristo obedeció. Aunque su carne no quería, pero él obedeció la voluntad del Padre. Día siguiente él recibió. Por su obediencia, aquí dice, por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos que han constituido pecadores,
por su obediencia, los muchos serán constituidos justos. Justo significa el que no tiene ningún pecado. Limpio. El justo significa el que guardado toda la ley. Entonces, no somos justos realmente. Al ver a mí, no soy justo. Todavía tengo pecado. Pero Dios, viendo sangre de Cristo, me ha justificado. Por eso, Dios me ve como justo. Por sangre de Cristo. Representante de Adán, el representante de los pecadores. Todo el mundo ha nacido pecador por él, ¿no? Todo el mundo. Pero vino Jesucristo obedeciendo la palabra de Dios, por su sangre cubrió todos los pecadores. Cubrió. Eso es expiación. Por sangre de Cristo, ya cubiertos nuestro pecado ante los ojos de Dios. Mira, antes del sacrificio de Cristo, ya Dios se veía todos los pecadores, todos pecados del mundo. Pero por obra de Cristo, ya cubiertos todos, ante los ojos de Dios. ¿Por qué? ¿Quién se perdona nuestro pecado? ¿Quién va a perdonar nuestro pecado? Dios debe perdonar, Dios. Importante es su punto de vista, no de nosotros. Aún yo, al ver a mí, soy pecador, que todavía tengo pecado, sigues cometiendo pecado. Pero Dios no me ve, sino ve sangre de Cristo. Ya me ha cubierto. Por eso Dios me ha justificado, como me ve como justo. Por sangre de Cristo, pecado del mundo, incluido mi pecado también, se ha cubierto todos. Cubiertos. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Eso también un versículo muy importante es. Leamos juntos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mira, primera parte, el Cristo, cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa? Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es Dios mismo. Porque ¿quién sustenta todas las cosas? ¿Quién sustenta todas las cosas? Dios. Con su palabra poder. Pero Él, Dios mismo, vino a este mundo como cuerpo, con carne, es Jesucristo, habiendo efectuado. Gramáticamente, pasado perfecto. No es que está escrita, haber efectuará, no. Aquí dice, habiendo efectuado, ya. La purificación, limpiar, purificar. ¿Purificación de qué? Nuestros pecados, nuestro pecado. Ya, nuestro pecado ya está limpiado, ya está purificado, habiendo efectuado, ya es efectuado todos, nuestra purificación de nuestros pecados. ¿Por quién? Por medio de sí mismo, medio de Jesucristo, por su sangre. Ya terminó todos en la cruz. Dijo, consumado es, ya terminó, murió. Él, ahora ¿dónde está? En diestra de majestad. ¿Cómo está? Está sentado. Se sentó a la diestra de majestad en las alturas. Mira, ahora, ¿quién está trabajando? ¿Ustedes o yo? Yo, ¿no? Por eso estoy de pie. Hasta que termina, yo no puedo sentarse. Después de terminar la palabra, yo también me siento aquí, ¿no? Porque ya ha terminado. Jesucristo se sentó. ¿Por qué se ha sentado?
¿Por qué? Porque ya ha terminado todo. Aquí, habiendo efectuado, ya trabajo terminó todos. Lo que necesita hacer, le he hecho todos. Por eso se sentó. Significa ya perfecto. Perfecto. Para limpiar, purificar nuestros pecados. Ya limpiado, purificados, perdonados. Todo nuestro pecado ya terminó. Por eso Él se ha sentado. ¿Qué es lo que hay que creer? Antes de Cristo, las personas que Antiguo Testamento, ellos creían de esta manera. Nos perdonará. Vendrá Cristo. Morirá por nosotros. Derramará su sangre. Perdonará todos nuestros pecados. Perdonará. Tan imperfecto, ¿no? Todavía no ha cumplido, entonces estaba esperando. Pero nosotros, después de Cristo, ya está cumplido, ya habiendo efectuados, limpiados, purificados todo nuestro pecado, por eso Dios, el Señor está sentado, terminado su trabajo. Entonces nosotros creemos esa manera. Ya nos ha perdonado. Ha venido, ha muerto, nos ha perdonado, ya limpiado, terminado todos. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Antes de Cristo, lo que hará. Pero nosotros, lo que ha hecho ya. ¿Quién más fácil para creer? Nosotros que los antiguos. Hebreo capítulo 9. Hebreo capítulo 9. ¿Cuánto ha purificado? ¿Cuánto ha perdonado? ¿Cuánto tiempo durará esa salvación? Está escrita aquí. Hebreo capítulo 9, versículo 12. Al 14, leamos juntos. No por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. Y en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra cocidas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, oh Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mira, porque si la sangre de toros y los machos cabríos también santifican para la purificación de la carne. Esto es del Antiguo Testamento, ¿no? Matando animal por sangre de animal también podía perdonar el pecado de los hombres durante un año. Por sangre de animal también. Pero, ¿cuánto más sangre de Cristo? Incomparable, ¿no? Incomparable. El cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Comparándoos. ¿Qué? Valor de sangre de Cristo es incomparable de sangre de animal. Muchísimo más mayor y poder y grande. Versículo 12. No por sangre de macho, ni cabrío, ni de becerro. La sangre de los animales no se puede perdonar el pecado perfecto, sino por su propia sangre, sangre de Cristo, su propia sangre de Cristo. Cristo entró una vez solo, no cada año, una vez. No solo duración un año, sino para siempre. ¿En dónde? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo, habiendo efectuado eterna redención.
eternamente redimido nuestros pecados. Eterna redención. A ver, pensemos. Aquí, por su propia sangre. Por su propia sangre. Sangre es ofrenda, ¿no? Sacrificio. Jesucristo era sacrificio. Cordero de Dios. Una ofrenda para Dios. Luego, él mismo entró. Antiguo Testamento había animal, ofrenda, y luego había sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo, ¿no? Separados, dos vidas distintas. Pero estos, obra de Cristo, Cristo mismo, siendo ofrenda, sacrificio, a la vez, sumo sacerdote. Sangre propia suya y entró como sumo sacerdote, entró al lugar santísimo. Difícil de entender, siendo hombre, pero la palabra, porque Jesucristo es Dios mismo. Para siempre, lugar santísimo, habiendo obtenido, gramáticamente pasado perfecto, habiendo obtenido, ya terminó, ya hecho todo, ¿qué es? Eterna redención. Redención, pero eternamente. Eternamente, la palabra eterna, incluidos, pasado, presente, futuro, todos, están incluidos. Entonces, habiendo obtenido redención de mi pecado pasado, presente, futuro, toda mi vida, ya terminados. Antiguamente había tabernáculo, templo de Dios, había dos lugares importantes. Aquí, lugar santo, y dentro hay lugar santísimo. Lugar santos, los sacerdotes tenían que entrar todos los días para mantener encendido la luz, 7 candeleros, cambio de pan, propiciación, luego también fuego, mantener fuego para incienso. Por eso trabajan todos los días los sacerdotes aquí, en lugar santo. Pero lugar santísimo, entre dos, había un velo para división, un velo. Solamente una vez al año, sumo sacerdote podía entrar con sangre ajeno, rociando el propiciatorio, arca de pacto. Entonces Dios, cuando ve la sangre, perdonó el pecado del pueblo durante un año. Entonces sumo sacerdote, ya cuando terminó esas ofrendas, hay que salir. Luego hay que tapar otra vez. Nunca podía abrir para siempre, sino siempre estaba cerrados, tapados. Solamente sangre de animal podía abrir momento, y luego tenía que cerrar otra vez. Pero Jesucristo, solo por su propia sangre, entró una vez para siempre. No cerrar otra vez, para siempre. Ya está abiertos para hacia Dios. Cuando murió Jesucristo, ¿sabe qué ocurrió? Cuando murió Jesucristo, se ocurrió estos. Rasgó este velo, arriba, abajo. Desde arriba hacia abajo. ¿Quién lo hizo? Dios. Este velo, tamaño, es 5 metros de alturas, 7 metros de anchuras, 5 centímetros de gruesos, como un pared, tabique. ¿El hombre puede rasgar esto? Imposible. Pero cuando murió Jesús, Dios ya rasgó ese velo para abrir camino hacia Dios para siempre, por sangre de Cristo, por muerte de Cristo. Ese velo indica cuerpo de Cristo. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 20.
19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por quién? ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. 20, leamos juntos. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Jesucristo, San Juan capítulo 1, verbo era Dios, ¿no? Versículo 14, ese verbo fue hecho carne, vino para habitar entre nosotros. Estaba lleno de gracia y la verdad. En Cristo Jesús, en su cuerpo, estaba Dios. Por eso Jesucristo pidió a los religiosos, ¿no? Derriba este templo, yo reconstruiré en 3 días. ¿Qué está hablando? Su cuerpo. Templo de Dios es casa de Dios, donde vive Dios, ¿no? Su cuerpo era templo de Dios. Significa Dios estaba en él, la gracia y la verdad. Nosotros, ¿dónde estamos? Estábamos fuera de Cristo. Por su cuerpo estaba separado Dios a nosotros. Pero su muerte, su rasgo de su cuerpo, derramando su sangre, abrió el camino para ir hacia Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Porque antes no podía, porque está cerrado. Sin permiso para entrar, hay que morir. Por eso nadie podía entrar. Pero por su sangre, ya, nos dio libertad para entrar en el lugar santísimo. Digan, ¿por qué? Rasgó todos. ¿No? Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de velo, abrió. Velo, esto es, de su carne. Por eso por su muerte ya nos dio libertad para entrar al lugar santísimo, para ir hacia Dios. Aunque somos pecadores, pero ya perdonado todo por su muerte, por su sangre. Por eso nosotros tenemos ya pues libertad. Podemos entrar sin miedos. Audazmente podemos ir hacia Dios por confianza de sangre de Cristo. La obra de la salvación de la cruz es así. Acontecimiento que supera el tiempo y espacio. Tiempo desde Adán hasta último hombre. Espacio es todos. ¿Por qué? Dios tiene nombre, ¿no? ¿Cómo se llama Dios? Jehová. ¿Qué significa? Yo soy el que soy. Yo soy. Jehová significa yo soy. Soy es presente, ¿no? Presente. Pasado es era. Futuro seré, ¿no? Seré. Pero Dios no tiene era ni seré. Dios es eterno. Siempre presente para Él. Por eso yo soy. Yo soy Dios de Abraham. Yo soy Dios de Jacob. Yo soy Dios de Isaac. Todo siempre. Para Él siempre soy. Para Dios, Adán presente. Para Dios, Moisés también presente. Abraham también presente. Jesucristo en la cruz también para Dios presente, su presente. Y nosotros también su presente. Por eso Él puede decir que soy Dios de vosotros. Yo soy presente. Entonces, Dios es eterno. Puede ver desde Adán hasta último hombre a la vez. Entonces, Dios puede perdonar nuestros pecados cuando murió en la cruz. Ese momento puede perdonar a la vez, desde Adán hasta último hombre. Una hormiga que está en este salón,
esa hormiga quiere conocer este salón, desde la puerta a unas vueltas. Entonces esta hormigas, está pasando poco a poco, está conociendo, ¿no? Conociendo, pero ya pasados, está conociendo presente. Todavía falta es su futuro. No se puede conocer a la vez. Pero yo, ahora puedo ver todos a la vez. Ejemplo. Esa capacidad muy distintos. Nosotros estamos viviendo en el tiempo. Tenemos pasado. Pasado no es ni un nuestro, porque no puedo recuperar. Futuro no sabemos. Presente, ahora, solo momento es mío. Pero cuando pasa un segundo, es tampoco mío ya, porque es pasado. Nosotros tan imperfectos, ¿no? Inseguridad en el tiempo. Pero Dios es eterno. Dios es eterno. Eterno significa no tiene tiempo ni espacio. Aquí dice que supera. Entonces, a la vez, todo soy. La salvación, ¿quién nos ha perdonado? Dios eterno. Pensemos, hay que pensar bien. Mira, eterna redención significa desde el primer hombre, Adán, hasta el último hombre. Ya perdonado todos. Cada uno personalmente. Tenemos pecado pasado, desde el nacimiento hasta ahora. También pecaremos, ¿no? Desde ahora hasta la muerte, pecados futuros, ¿no? Todo este pecado de mi vida está incluido en el mundo. Por sangre de Cristo ya perdonado todos. Eternamente. Pero todavía mucha gente no entiende de cómo puede perdonar el pecado futuro que todavía no he cometido. Eso es punto de vista suya, ¿no? Perspectiva suya. Para mí es pasado. Vale, pues Dios por sangre de Cristo ha perdonado mi pecado pasado, ya perdonado. Pues entiendo, vale, ya perdonado. Pero mi futuro, ¿cómo? Todavía no he cometido. Mira, pensemos, mi pecado pasado, ¿quién perdonó? Dios, ¿no? Dios. ¿En dónde perdonó? En la cruz, mira, en la cruz. Pero entonces, desde la cruz, mi pecado pasado, ¿es pasado o futuro? 2000 años futuro, ¿no? 2000 años futuro. Dios, antes de naciéramos, ya perdonó todo nuestro pecado. Entonces, para mí es pasado, pero para Dios, para Cristo, es muchísimo año futuro. Entonces, nosotros creemos que ya perdonado mi pecado pasado. ¿Por qué no puedo creer que perdonado mi pecado futuro? Porque mi pecado pasado también para Cristo es futuro. Ya perdonado, entonces esto igual. Pecado presente, pecado futuro. Todos mis pecados, ¿en dónde ha perdonado? En la cruz. Sangre de Cristo. Hebreo 10, 17 y 18 añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. A mí me gusta mucho esta palabra, me consuela mucho. Muy seguro, ¿no? Muy seguro. Mira, no solamente me ha perdonado, y encima Dios dice que nunca más me acordaré. Olvidados. A veces, los hijos, cuando he hecho algo mal con su madre, contra su madre, regaña, ¿no? La mamá regaña a su hijo, ¿no? Una vez lo perdonó, vale, no hace más, hoy te perdonaré, no tiene que hacer más estos, vale, ya perdonado, ¿no? Y unos días después, otra vez llamó: hijo mío, no debe hacer más. Segunda vez, te perdonaré, vale. Y tercera vez, castigo por sacándolo cosa anterior también, ¿no? Mamá dice que te perdonaré, ya perdonó,
Perdonó, perdón significa ya tiene que olvidarse todo, pero no ha olvidado, ¿no? Recordando todos. ¿eh? Luego una vez se pilla, entonces castigo aumentados, ¿no? Acumulados todos. Eso no es perdón. Perdón perfecto es esto, olvidar. Dios se ha olvidado todos mis pecados. Por eso, ¿dónde hay remisión estos? No hay más ofrendas. No tenemos que pagar más por mis pecados. Porque Jesucristo pagó todos. Isaías 44, 22, leamos juntos. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como nieblas tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vuélvete a mí. Dios está pidiendo a nosotros, volvéis a mí. ¿Por qué? Yo te redimí, ya perdonado todos. ¿no? Perdonado todos. Hay un padre que ha perdido a su hijo. ¿no? Ya continuamente está haciendo anuncio en periódico para buscar a su hijo. ¿no? Porque ese hijo se lo llevó el dinero de sus padres y salió a sus casas. Después de años, ese hijo también encontró ese anuncio. Mis padres están buscando a mí. Y luego anuncio pone así, fulanitos, nosotros ya te he perdonado todos. Vuélvete a nosotros. Te quiero, así. Entonces ese hijo, mentiras. Cuando llego a casa me castigará, seguro. No vuelvo. Y no vuelve. Entonces, ¿con qué puede él no puede recibir amor de los padres? ¿Por qué? Sus padres ya perdonaron todos. Ya perdonó todo, pero ¿por qué no podía recibir ese perdón? Porque no ha vuelto a casa. Deben volver hacia Dios. Porque Dios ya está perdonado todos. Aquí también parábola, ¿no? Hijo pródigo. Él, pensando así, estoy muriendo aquí por hambre. Mis como criados, siervos de casa de mi padre, está abundancia. Solo pensando así, sigue estando allí, morirá. Pero él, vale, yo volveré a casa de mi padre. Volveré. Solo pensando hasta aquí y no vuelve, tampoco. Pero él se levantó y volvió a su casa. Volvió a su casa con arrepentimiento de su culpa. Y al padre primero vio a su hijo y corriendo y abrazó y recibió. ¿Por qué? Su padre ya ha perdonado a todos. Dios ya perdonó a todos nuestro pecado. Y Dios está pidiendo a nosotros, vuélvete a mí, porque ya ha perdonado a todos. Entonces, por sangre de Cristo, ya pagó todos. Por su muerte murieron todos. Significa, Él pagó todo y nosotros todos pagaron. Ya no tengo que pagar más. Dios encima no quiere acordarse más nuestro pecado. Ya ha limpiado todos, purificado todos por sangre de Cristo. Perdonó todos de pecado del mundo. Mundo, no solamente nosotros. Las personas que están jugando el tenis, las personas que están en la calle, las personas que están en el cárcel. Todos ya son perdonados. Ya no tiene pecados. Ningún hombre que va a ir al infierno por sus pecados. Entonces, ¿todo el mundo puede ir al cielo? Todos. Necesita volver. Aunque ha perdonado, pero no volver a Dios, no puede recibir ese amor, ese perdón. Debemos volver. Por eso, no todos los hombres van al cielo, sino hay un pecado nuevo. No por pecados nuestros, sino pecado que no creen en el Señor, su obra. Busquemos San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 18.
San Juan capítulo 3, versículo 18. ¿Tenéis? Leamos juntos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, no ha perdonado, ya ha sido condenado, porque no ha recibido perdón de Dios. Aquí dice, de pecado, el nuevo pecado, por cuanto no creen en mí, en Cristo, su obra. Su obra. Hebreo capítulo 10. Hebreo capítulo 10. Versículo 28-29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mira, comparando dos, ¿no? Primero, 28, ley de Moisés. Por violando ley de Moisés, por dos, tres de testigos, debe morir irreprensiblemente. Entonces, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? No creer su obra. Y tuviere por inmunda la sangre de pacto en la cual fue santificados. Sangre preciosa que derramado por nosotros, pensando inmundos, no sirves, ignorancia. ¿Quién puede perdonar este pecado? Por eso, no solamente, entonces, ¿qué debemos hacer para recibir la salvación? Muy fácil. Creer. ¿Qué debemos que creer? Jesucristo, su nombre. Creer de su nombre significa su obra, lo que ha hecho por nosotros. Cuando creemos Jesucristo, su obra, lo que ha hecho por nosotros, murió en la cruz, derramando la sangre y perdonó todos nuestros pecados. Creemos esto, esa verdad, ese evangelio, ya tenemos perdón de nuestro pecado. Ya tenemos vida eterna. Tenemos seguridad ir al cielo. Tenemos libertad entrar al lugar santísimo. Hacia Dios. Esa es la salvación. Solamente por sangre. No por otras cosas. No tenemos que añadir ninguna cosa para ser salvo. Solamente por sangre de Cristo. Por eso por gracia soy salvo. Es gratuitamente. Es don de Dios, regalo de Dios. Regalo. ¿Alguien que me ha dado regalo, qué tengo que hacer para ser mío? Solamente recibir, ¿no? Recibir. Luego, gracias, gracias es para mí. Gracias. Eso ya cuando recibo, eso ya mío. ¿Qué cuesta? No cuesta nada para ser mío. Pero ¿quién ha costado? El que me da regalo, ¿no? Dios sacrificó para salvar a mí. Pero nosotros, fácil, solamente gratuitamente recibir, creer, nada más, creer. Dios sacrificó su Hijo unigénito para salvar a nosotros. Pero nosotros solamente oyendo la palabra, noticia, conociendo y creyendo en nuestro corazón, ya podemos ser salvos. A ver, sangre de Cristo. Solamente por sangre de Cristo. Efesios 1:7, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados.
por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Reconciliación, cielo y la tierra, por sangre de Cristo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, sangre de Cristo, por él seremos salvos de la ira, rescatados por sangre de Cristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Jesucristo es mediador, único mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres había barrera, pero por mediador Jesucristo lo quitó todos. Jesucristo el hombre. En ningún otro hay salvación. No hay otra manera. ¿Por qué? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Solamente nombre, Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente por Jesucristo podemos ir hacia Dios. Porque Él es el único camino para hacia Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otros fundamentos que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es fundamentos. La salvación no es fin, sino es comienzo. Porque salvación es nacer de nuevo. Uno nacido nuevo hay que crecer desde nacimiento. ¿Antes de nacer puede hacer algo? No. Nacer de nuevo, espiritualmente nacido nuevo, entonces ya empiezas la vida nuevas. Como una carrera, pero no es una carrera de 100 metros, sino una carrera de maratón. Cuesta. Pero con paciencia, soportando, aguantando, hay que terminar esa carrera. Para terminar esa carrera necesita 4 elementos importantes. 4 elementos importantes. Como un coche necesita mínimo 4 ruedas para circular, ¿no? Igual que estos, para llevar la vida cristiana necesita 4 elementos importantes. Que son, primero, la palabra. ¿Por qué? Hemos recibido la salvación a través de la palabra. También debemos llevar una vida cristiana con la palabra. La palabra de verdad, la palabra de Dios. Luego, segundo, la oración, comunicación con Dios. Uno salvo, ya nacido de nuevo, ya tiene vida, uno vivo puede comunicar con Dios. Antes de la salvación estábamos muertos. Un muerto no puede comunicar con nadie, ni Dios. Pero uno vivo, ya tiene vida, ya relación correcta con Dios, puede comunicar. Eso es oración. Debe comunicar con nuestro Padre. Es oración. Y tercero, comunión con los hermanos. Los salvos, que tienen vidas. Entre los vivos tenemos que comunicar en la iglesia, en el Señor. Luego, cuarto, predicación. Ese nuevo evangelio, buenas nuevas, tenemos que anunciar. No solamente, porque Jesucristo murió por todos, no solo nosotros, sino por todos. Alguna familia, algunas personas que alrededor de mí, Él no conoce. Por falta de conocimiento, su destino, ¿dónde será? El infierno, eterna perdición. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que anunciar, hay que predicar. Mira, Jesucristo murió por tu pecado. Ya perdonó todos tus pecados. Debe conocer y creer para recibir la vida, para ir al cielo. Así, predicar. Entonces, 4 elementos muy importantes para llevar la vida cristiana. ¿Vale? Entonces, concluimos. Perdón, ha pasado un poco de tiempo porque hoy es día de evangelio.
me perdonarán todo, ¿no? Mira, concluimos, solo un minuto. Jesucristo es Salvador. Nosotros somos pecadores. ¿Por qué? Hemos nacido pecador. Nuestra raíz es pecado. Por eso llevamos en nuestra vida llevamos muchos frutos de pecado nada más. Pero Jesucristo vino para pagar nuestro pecado. Paga de pecado es muerte. Él murió. Nosotros también murieron con Él. Árbol malo, para llevar fruto bueno, solo única manera, ¿no? Cortarlo, insertarlos, árbol bueno, ¿no? Raíz de árbol bueno. Entonces puede llevar frutos buenos. Mira, árbol bueno, Jesucristo murió. Por eso nosotros hemos muertos, cortados. Ese árbol nuestros, insertado, árbol de Jesús, árbol buenos. Por eso, como absorbiendo, como todos de buenas nutrientes de espíritu, y puedo llevar ya frutos buenos. Esto, cambiando. Eso es la salvación. Uno salvo ya debe llevar una vida cristiana. 4 elementos importantes que acabo de hablar. Entonces, estos 4 elementos debemos aprender ya continuamente. Participando el domingo, comunión con los hermanos, reuniones, allí podemos aprender sobre elementos de la vida cristiana. ¿Vale? Entonces, salvación es comienzo. Ya algunos que han recibido la salvación ahora, ya acabo de nacer. Entonces debe crecer en el Señor. Algunos hermanos que ya está reflexionado su vida, ya ha examinado mi fe, de verdad que estoy en la fe correcto. Entonces tenemos que reflejar nuestra vida, a ver si estoy viviendo correctamente o no. Si continuamos, si no, tenemos que recuperar, arreglar mi vida para llevar correcto ese camino hacia Dios. ¿Vale? Muchas gracias, oremos juntos. Padre Dios Santo Misericordioso que nos amas, te damos las gracias por habernos salvado de pecado, eterna perdición. Por nuestro pecado, por nuestras iniquidades, deberíamos al infierno. Nuestro destino seremos infierno, eterna perdición. Pero Señor, por tu amor tan grande, dejándolo todo su gloria, vino a este mundo como forma de hombre, murió por nosotros en la cruz derramando la sangre. Por su sangre preciosa derramada, ya ha perdonado todos nuestros pecados, purificados, redimidos. Por eso, Señor, Dios ya nos ha perdonado y no quiere acordarse más nuestros pecados. Ya nos ve como justo, como su Hijo, Señor. Sí, por eso tenemos que llevar nuestra vida como hijo de Dios. Pero nosotros somos muy débiles. No tenemos mucho conocimiento ni sabiduría. Por eso, Señor, te pedimos que danos más sabiduría y poder para que podamos llevar una vida correcta, caminar correcto contigo, Señor. Todo el resto de nuestra vida dejamos en su mano poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.